Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el Pueblo de Dios. Hoy vamos a ver un tema que se llama Haced esto en memoria mía. Estamos viendo los sacramentos, recuerda. Así que no te lo pierdas, por favor. Creo que vamos a aprender mucho. Anamnesis. El término anamnesis proviene del griego y significa recuerdo, reminiscencia y rememoración. En general, este término anamnesis quiere decir traer al presente los recuerdos del pasado. Pues no te lo pierdas, te esperamos. Y vamos a empezar, ¿va? Uh-huh. Aquí está, aquí está. Ahí está, ya se compartió la pantalla, ¿verdad? Ahí está, Luisito, esto es lo que vamos a ver hoy. Hay algo, Luisito, una actividad que tenemos que hacer. Uh-huh. A recordar alguna persona que haya marcado nuestras vidas, algún amigo, a tu abuelo, tu abuela, un tío, y que tengas un recuerdo así muy vivo de esa persona. ¿Tienes algún recuerdo, Luisito? Puede ser de algún amigo cuando vivías de este lado en México. No me acuerdo mucho. ¿Cuánto tiempo tienes allá, hijo? ¿En Canadá? Ajá. 4 años. 4 años. Estabas pequeño cuando te fuiste. ¿Ahorita tienes 11? Sí, yo tengo 11. Ok. ¿Alguna maestra que recuerdes? No sé, o sea, todas las maestras que he tenido siempre eran así de que muy malas conmigo, o sea, bueno, la mayoría. Ajá. Entonces, o sea, siempre intento olvidarme de ellos. O sea. Ok, mira, ¿por qué te digo esto, Luisito? Porque el tema que vamos a ver hoy se llama precisamente, como ves en tu libro, hagan esto en memoria mía. Un gesto, un signo que nos recuerda a alguien. Por ejemplo, fíjate, Luisito, yo tengo muchos años estudiando la Biblia y había un maestro, nosotros íbamos a estudiar a eso de las 5 de la tarde y pues llegaba uno cansado y más uno que se levantaba temprano. Iba muchas religiosas y de repente las monjitas, una se empezaba a quedar dormida. Así, o sea, cerraba sus ojos y empezaba a cabecear. Acá decimos, acá yo digo cabecear porque estamos así, cae que no cae. Y el maestro Arturo Sayula iba caminando y se paraba junto a la monjita y decía, hacía un golpe, así con el libro, lo que trajera. ¡No se duerma, monjita! y ese es un recuerdo muy vivo que se me quedó a mí, Luisito. Yo cómo voy a recordar al maestro Arturo Sayula, pues con ese gesto que hacía él en esa clase de hace, no sé, 15, 20 años que lo tuve, que hice ese curso. Y precisamente ahora estamos, Luis José,
Es- eh, Ujú. estamos recordando algo que nos haya dejado un grato recuerdo, un recuerdo amargo de alguna persona. Yo le platicaba de mi maestro Arturo. Ujú. Ayuda. Tú Sí, sí, tienes, escuché. tú, tú, Alcancé a escuchar. ok, tú tendrás algún recuerdo así que te haya marcado de algún personaje, de algún familiar. Bueno, uno, pues es bonito, pero también es triste. Porque mi bisabuela, la última vez que yo la vi con vida, Ajá. este, literalmente me dio la bendición y fue la primera vez en muchos años que me reconoció porque ella ya estaba muy, muy grande. Sí, pues mi bisabuela, pues Sí. murió de 106. Ok. Y nunca me reconocía, siempre me confundía con mi hermano. Y esa vez me reconoció, rarísimo, todo el mundo se nos hizo raro. Y pues yo creo que al par de semanas murió, ya no la vi, ya no la volví a ver. Ok, son recuerdos que nos marcan, ¿verdad? Así es. Y precisamente por eso nuestro Señor en la última cena dice, hagan esto en memoria mía. Estamos en el sacramento de la Eucaristía, Luis José y Luisito, y vamos a ir pues como siempre al catecismo de la iglesia, pero quería que hiciéramos esta actividad porque viene recomendada. Ok. A mí yo creo que como todos tenemos así recuerdos así muy gratos, yo sobre todo de mis maestros, amigos sacerdotes que me han, que he tenido alguna experiencia con ellos y algún detallito en especial. Uh, un detallito especial que tengo de recuerdo con el padre José Larios es que él me dejaba meter mi cabeza en el sagrario. Iba yo con él a rezar a los laudes, la tercia y el oficio de la lectura. Y un día yo lo vi que metió su cabeza al sagrario para platicar con el Señor. Y yo le dije, oiga, padre, ¿qué se siente hacer eso? Y me dijo, ¿quieres hacerlo? Le digo, sí. Y me dio la gracia de decirme, vente a 10 minutos después y yo me voy a ir a tomar mis medicamentos y mientras tú abres el sagrario y platicas con el Señor así como yo lo hago. Y eso es algo que me marcó mucho, porque fue una gracia muy especial que el Señor me dio a través del Padre José Larios. Meter mi cabeza todos los días durante 3 años en el sagrario con el Señor y platicar de muchas cosas con nuestro Señor. Y son signos que nunca se me van a olvidar del Padre José Larios, al que gracias a Dios todavía vive, pero pues ya no celebra, ya él está en el Trinitario aquí con los padres jubilados. Pero creo que esto es el signo que hace nuestro Señor, que nunca se les olvida a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, de tomar el pan, de decirles que este es su cuerpo, de tomar el cáliz y decirle que esta es la nueva alianza, es la sangre derramada que se entrega para la salvación de muchos. Empezamos Luis José, ¿nos ayudas con el 1340 del Catecismo, por favor? No. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. La semana pasada, Luisito, ¿te acuerdas que veíamos cómo celebraban la Pascua judía? Veíamos que celebraban la liberación de la esclavitud y veíamos también que la Eucaristía es lo que nos saca de la esclavitud actual de este mundo que vivimos cada uno de nosotros. En la medida que nosotros vamos recibiendo la Eucaristía frecuentemente,
nuestras ataduras a este mundo se van soltando y nos hacen vivir más plenos y felices. Luisito, ¿me puedes ayudar con el siguiente, por favor? Hagan esto en memoria mía. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo, esta es la copa de la nueva alianza, seguida con mi sangre que se derrama por ustedes. Gracias. Esto es la palabra del Señor en el libro de San Lucas, pero está en los tres evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. En San Juan no está, la última cena no está la fracción del pan. San Juan nos la presenta en el capítulo 6. Pero veamos los signos concretos que hace y que siguen haciendo nuestros sacerdotes a la hora de la celebración. Igualmente que el Señor, ellos van repitiendo esas palabras de nuestro Señor Jesús, esos gestos acuérdense, lo que hacemos a la hora de la consagración es traer el pasado al presente y se vuelve a realizar por obra del Espíritu Santo. Eso que pasó hace 2020 años, más o menos, en tiempo cronológico, a la hora que lo hace el sacerdote, por la gracia del Espíritu Santo, vuelve a pasar. Y la semana pasada, Luis José les comentaba que si podían ver luego la película del Gran Milagro. Y pues ahí está todo lo que pasa en la Eucaristía. No más que desgraciadamente, como lo vemos con ojos sin una fe sólida, no nos damos cuenta de todo esto que pasa. Cuando nosotros, Luisito, vamos poniendo toda esta atención en cada signo, cada momento, nos trasladamos al cielo, por decirlo de una manera. Y cuando ya se pueda de vuelta, que podamos asistir a la Eucaristía, Luisito, un día pídele a tu papá que te enseñe a ser acólito. Me imagino que Luis José sabe acolitar. Y ahí yo aprendí estando ahí cerquita, cada signo, no me lo perdía, lo saboreaba, todo lo que hacía el sacerdote, desde la hora de que yo le arrimaba a los vasos sagrados, desde la hora que él hacía el acto de lavatorio de las manos. Es algo muy hermoso, Luisito. Ojalá que luego lo puedan vivir tú y tu papá ahí en el altar. Y te acuerdas de estas palabras que son de Jesús nuestro Señor, y el sacerdote lo que está haciendo es haciendo esto en memoria de Jesús nuestro Señor. Luis José, ¿nos ayudas con el 1341, Creo que por sí. favor? Haced esto en memoria mía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Los hermanos separados tienen la cena del Señor, pero ellos comen jugo de uva y unas galletitas. Es lo que comen, porque dicen que ellos están recordando la cena del Señor, pero lo de nosotros no, lo de nosotros es realidad. Es algo, es una gracia que Dios dejó en la iglesia. Y en la iglesia es donde se da este regalo. Y por eso es en la celebración litúrgica. Por ejemplo, yo como ministro de la Eucaristía, yo puedo agarrar el cuerpo de Cristo y llevarle a un enfermo el cuerpo de Cristo. Pero no puedo llevarle la consagración al enfermo. Tiene que ir al sacerdote conmigo para celebrar la Eucaristía. Y tenemos que hacerlo
en comunidad, cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor Jesús. Y ese es un gran mandamiento que el Señor nos dejó, Luisito. Por eso, Luisito, te decía que recuerdes. Yo pienso, Luisito y Luis José, que esta interacción que tenemos nosotros, vas a ver, Luisito, que tú dentro de 60 años que seas abuelo, 50 años que seas abuelo, no sé cuántos años tardes para casarte y ser abuelo, vas a ver que te vas a acordar de esto, que Luis José y Memo participaban contigo en la preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía. Hay cosas que nos van marcando y es lo que hace el Señor. Por eso nos deja ese recuerdo, que es un recuerdo, pero a la vez es actual. Acuérdense que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Para Dios no hay pasado ni futuro, para Dios siempre es en presente. Como decía un presidente de México, hoy, hoy, hoy. Uh-huh. Y precisamente es lo que se hace en la celebración litúrgica. El hoy de hace 2000 años se hace presente en el hoy de este siglo XXI, en este mes de febrero que estamos, los que vamos a ir a la Eucaristía. Luisito, vamos con el siguiente. ¿Sale, Luisito? Ay, me pasé. El 1342, por favor. Desde el comienzo de la iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y combinaban el alimento con alegría y con sencillez del corazón. ¿Sale? Esa fue la orden del Señor y lo fueron haciendo. Y ahorita ya tenemos la Eucaristía en nuestra iglesia bien estructurada. Pero lo primero que hacían los apóstoles era eso, agarrar el pan como Jesús, agarrar el cáliz y ya se lo compartían entre los miembros. La iglesia empezó a crecer después de que viene el Espíritu Santo en el Pentecostés, 50 días después que nuestro Señor fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día. Y ya luego se fue estructurando como lo tenemos. Pero era eso, o sea, frecuentemente, asiduamente quiere decir eso, constantemente, frecuentemente. Yo siempre, Luisito, a todos mis amigos, a todos mis compañeros de camino hacia la casa del Padre, les recomiendo que todos los días comulguen. Todos los días, porque todos los días tenemos que alimentarnos del pan de Cristo. Y es lo que hacían las primeras comunidades cristianas. Me voy a aventar yo el 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. La iglesia y los cristianos, Luisito, vivimos de la Eucaristía. ¿Sale? Uh-huh. Y te acuerdas que nosotros... Regreso en un segundito. Sí, gracias, Luis José. Nosotros, Luisito, necesitamos todos los días comulgar. ¿Te acuerdas? Estás comulgando espiritualmente todos los días, Luisito, haces tu oración. Uh-huh. Esa de: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Ok. Otra pregunta, Luisito. ¿Pudiste leer la Biblia? ¿Has podido leer la Biblia?
La leí, pero, o sea, fue como hace un par de días y, o sea, a mí se me olvidan muchas cosas, así que... Ok. Pero sí lo estás haciendo, acuérdate, un capítulo a la semana. Sale Luisito de San Marcos y ve llevando tu orden. Ve llevando tu orden, capítulo 1. ¿Qué capítulo leíste esta semana? ¿Te acuerdas? El 2. El capítulo 2. El capítulo 2 que le llevaron a Jesús el paralítico, ¿verdad? Que quitaron el techo y se lo bajan. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y que luego dice que a los discípulos de Jesús le preguntan, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Porque Jesús había llamado a un cuate que no era bien visto por los demás y Jesús lo llamó a ser parte de su grupo. Y Mateo, en agradecimiento, Leví los invitó a comer y se fueron todos a la comida. Y Jesús les da ahí una lección. Pues muy bien, Luisito, vamos a continuar acá. Qué bueno que estás con tu tarea. ¿Sale, hijo? Ahí voy. Déjame vuelvo a regresar porque se movió esto por salirme para continuar acá contigo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto lo vimos la semana pasada, Memo, ya vamos aquí. 13:43 yo leí, Luisito. Entonces aquí está. 13:44, ¿me ayuda, Luisito, por favor? Así de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús, hasta que venga el pueblo de Dios peregrinante, camina por la senda estrecha de la cruz, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Lo que celebramos, Luisito, es una anticipación de la vida eterna, de cuando ya Dios nos llame a cuentas. Dentro de cada quien tenemos un momento que Dios nos va a llamar, pero es una prefiguración ya de lo que va a haber allá, en el cielo. Y mientras nosotros lo vamos celebrando cada día. Al principio era cada 8 días. Perdón. No hay cuidado. Al principio era cada 8 días, pero ya luego, cuando la iglesia se fue estructurando bien, que la iglesia pasó a ser de perseguida a la iglesia oficial del Imperio Romano, ya luego se empezó a celebrar los lunes, los jueves y los domingos, y luego ya llegó un momento más o menos siglo VI, cuando ya se empezó a celebrar todos los días para los fieles. Nada más esa es una información por ahí que acabo de leer, que te comparto, Luisito y Luis José. Esto es el compendio del Catecismo de la Iglesia. Luis José, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse. De manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. Es la única diferencia, que hace 2000 años Jesús se dio todo y tuvo que padecer en la sangre. Ahora ya no sale sangre, pues, cuando el sacerdote agarra y parte el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero se sigue celebrando lo que pasó hace 2000 años, que Jesús nos da su cuerpo y su sangre. Y acuérdense que lo que nos da, Luisito, a Jesús en la Eucaristía no nos da físicamente sus manos,
sus ojos, sus cachetes, por decirlo de una manera. Jesús lo que nos da en la Eucaristía es que tengamos los mismos sentimientos de Él. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 2:4, tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo, Luisito? A ser misericordiosos con los demás, no juzgar a nadie, siempre perdonar y tratar bien a los demás como yo quiero que ellos me traten a mí. Eso es lo que se nos da de alimento cuando nosotros recibimos el banquete sagrado en el sacramento de la Eucaristía. Pero para esto, Luis José, y que tú lo entiendes más que yo, es comprometernos con el Señor. Decirle cada día sí al Señor. Porque cuando alguien dice un padre de la iglesia, que cuando vamos a un banquete y nos ofrecen un banquete muy suculento, nosotros estamos comprometidos a ofrecerle a esa persona que nos invitó un banquete igual de suculento o más suculento, en agradecimiento de esa invitación que nos hizo a su casa. Y es lo que hace Jesús en la Eucaristía cuando lo comulgamos. Desgraciadamente, Luis José y Luisito, muchas personas somos alcancías de hostias. ¿Por qué te digo esto, que somos alcancías de hostias? Porque nos dicen el cuerpo de Cristo, lo recibimos, lo comemos, pero hasta ahí queda. Hasta ahí queda. Y vamos a lo mejor cada 8 días, o vamos a recibir el cuerpo de Cristo 2 veces a la semana, jueves y domingo, o toda la semana, pero sin comprometernos. ¿Sin comprometernos a qué? A ser semejantes a Cristo. Y para ser semejantes a Cristo, Luisito, para eso nos dejó el Señor su cuerpo y su sangre. Y ser semejantes a Cristo es esas cuatro cositas que les platicaba a ti y a tu papá. Ser misericordiosos, no juzgar, siempre perdonar y tratar bien a todo el mundo como yo quiero que ellos me traten a mí. Ese es el sentido de la Eucaristía. Ya así en términos más especiales para nosotros. Cuando yo me como el cuerpo de Cristo, tengo que parecerme a Cristo. Este es un documento de la iglesia que es lo que les acabo de explicar. Sale Luis José, y para esto tenemos que tener fe. Tenemos que tener una fe sólida. ¿Y cómo va creciendo la fe, Luisito? La fe en el bautismo. ¿Te acuerdas que te dije que Dios nos regalaba la fe, la esperanza, la caridad en semillitas? Como en una semilla nos la da. Y de nosotros depende que vaya creciendo. ¿Cómo crece la fe? Dice San Agustín en el primer documento que sacó el Papa Francisco sobre la fe, que lo había dejado inconcluso el Papa Benedicto, y le tocó firmarlo al Papa Francisco. Ahí en uno de sus numerales dice San Agustín: a creer se aprende creyendo. O sea, confiando en Dios. Esa es la fe. Y esta fe va creciendo cuando vamos recibiendo el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que Jesús tenía fe? Claro que sí, si no nos hubiera entregado por nosotros. Tiene fe en cada uno de nosotros, que podamos imitarlo a Él, que podamos vivir como Él nos indica. Ahora, Luisito, a Luis José, discúlpame que te haga esta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado dentro de 50 años, que Dios te recoja, no sé, 60 años, los que Dios te regale? ¿Cómo quisieras que te recordara tu esposa, tus hijos, a tu gente, la gente que te conocimos? ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como un buen hombre. Como un buen hombre. Un varón justo y temeroso de Dios, como el Señor San José. Así es. Luisito, trasládate 100 años
y recuerda, piensa como que quisieras que te recordaran tus amigos, la gente que te conoció. Como una buena persona. Ok, de tal palo, tal astilla, dice mi papá. Haz de cuenta, cuando uno muere, le ponen un epitafio. Es para que te recuerden los demás. Una vez yo fui a un panteón de aquí de Guadalajara y decía así: aquí descansas tú y nosotros en la casa. No sé por qué le pondrían eso a esa persona. Seguramente era una persona que les daba mucho trabajo a su familia, y por eso le pusieron ese epitafio: aquí descansas tú y nosotros en la casa. Yo quisiera, Luis José y Luisito, que me recordaran como el amigo del Señor Jesús del siglo XXI. Que cuando Dios me llame a cuentas, la gente dijera: el Memo era amigo de Jesús, o Jesús era amigo de Memo, como lo quieran poner. Pero eso sería como yo quisiera ser recordado, el amigo del Señor Jesús. Esta explicación, tú, Luis José y Luisito, es del Papa Francisco sobre cómo nos gustaría ser recordados, refiriéndonos precisamente al memorial que hace Jesús en la última cena. Nos ayudas, Luisito, primero tú y luego tu papá y yo, y ahí nos vamos turnando. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Haced esto en memoria mía. El apóstol Pablo, escribiendo a la comunidad de Corinto, se refiere por 2 veces este mandato de Cristo en el relato de la institución de la Eucaristía. Este es el testimonio más antiguo de las palabras de Cristo en la última cena. Haced esto, es decir, tomar el pan, dar gracias y partirlo, tomar el cáliz, dar gracias y distribuirlo. Jesús manda repetir el gesto con el que instituyó en el memorial de su Pascua, por el que nos dio su cuerpo y su sangre. Y este gesto ha llegado hasta nosotros, es el hacer la Eucaristía, que tiene siempre a Jesús como protagonista, pero que realiza a través de nuestras pobres manos ungidas del Espíritu Santo. Es el Papa el que lo está diciendo en una catequesis del 2016. Adelante, por favor, Luis José, déjale cambio. Ahí está. Ya en otras ocasiones Jesús había pedido a sus discípulos que hicieran lo que él tenía claro en su espíritu, en obediencia a la voluntad del Padre. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Ante una multitud cansada y hambrienta, Jesús dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer. En realidad Jesús es el que bendice y parte los panes, con el fin de satisfacer a todas esas personas. Pero los 5 panes y los 2 peces fueron aportados por los discípulos, y Jesús quería precisamente esto: que en lugar de despedir a la multitud ofrecieran lo poco que tenían. Hay además otro gesto. Los trozos de pan partidos por las manos sagradas y venerables del Señor pasan a las pobres manos de los discípulos para que los distribuyan a la gente. También esto es hacer con Jesús, es dar de comer con Él. Es evidente que este milagro no va destinado solo a saciar el hambre de un día, sino que es un signo de lo que Cristo está dispuesto a hacer para la salvación de toda la humanidad, ofreciendo su carne y su sangre. Y sin embargo, hay que pasar siempre a través de esos 2 pequeños gestos: ofrecer los pocos panes y peces que tenemos, recibir de manos de Jesús el pan partido y distribuirlo a todos. Muchas personas, Luisito, dicen que Dios es bueno. Eso es una realidad, pero cada quien tenemos que hacer nuestra parte, ¿o no, Luis José? Así es. ¿Tú crees que si yo ahorita algo que yo necesito le digo a Dios: Jesús, ayúdame con esto, y saliendo ahorita de aquí de mi estudio lo voy a encontrar si yo no hago mi parte? Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros al recordar al Señor?
tratar de vivir como él vivió. Dice en Hechos de los Apóstoles 10:38, si Jesús tuviera un epitafio, si hubiera tenido una tumba, ese sería su epitafio. Dice, y Jesús se la pasó expulsando al demonio de los endemoniados y haciendo el bien a todo mundo. Y eso es lo que nos lleva a comprometernos al recibir el cuerpo de Cristo, a hacer el bien a todo mundo, aunque no nos caigan bien, dijo mi papá. Luisito, ayúdanos con esta de partir. Partir. Esta es la otra palabra que explica el significado del hacer esto con memoria mía. Jesús se ha dejado partir, se parte entre nosotros y pide que nos dejemos partir por los demás. Precisamente este partir del pan se ha convertido en el icono, en el signo de identidad de Cristo y los cristianos. Recordemos Emmaús. Lo reconocieron al partir del pan. Recordemos la primera comunidad de Jerusalén, perseveraran en la fracción del pan. Gracias. Viene en el Evangelio de San Juan, cuando dice nuestro Señor que si el grano del trigo no muere y cae a tierra, queda infecundo. ¿Qué es eso de partirnos? Es saber que nosotros ya somos felices porque somos hijos del Padre, somos hermanos del Señor Jesús, somos iluminados por el Espíritu Santo, tenemos a nuestra Madre Santísima y como tenemos tantos tesoros, tenemos que compartirlos con los demás. El signo de un buen cristiano es el compartirse con nosotros. Primero empezamos con cosas, Luisito y Luis José. Primero yo puedo compartirles mi libro, no sé, mi celular, pero tiene que llegar un momento en que vamos evolucionando y tenemos que aprender como Jesús a compartirnos nosotros mismos al otro. Y compartirnos nosotros mismos al otro, Luisito, es hacer feliz al que está a un lado de ti. Y viceversa, porque la vida es de ida y vuelta. Ya casi terminamos, ¿eh, Luis José? ¿Nos ayudas, por favor? Claro que sí. Se trata de la Eucaristía, que desde el comienzo ha sido el centro y la forma de vida de la Iglesia, pero recordemos también a todos los santos y santas, famosos o anónimos, que se han dejado partir a sí mismos sus propias vidas para alimentar a los hermanos. ¿Cuántas madres, cuántos papás, junto con el pan de cada día cortado en la mesa de casa, se parten el pecho para criar a sus hijos y criarlos bien? ¿Cuántos cristianos, en cuántos ciudadanos responsables se ha desvivido para defender la dignidad de todos, especialmente de los más pobres, marginados y discriminados? ¿Dónde encuentran la fuerza para hacer todo esto? Precisamente en la Eucaristía, en el poder del amor del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros y repite, haced esto en memoria mía. Por algo es el Papa, ¿verdad? Así es. Luisito, por favor. ¿Qué es el gesto de la procesión eucarística que dentro de poco vamos a hacer? Responda también a este mandato de Jesús. Un gesto para hacer memoria de Él, un gesto para dar de comer a la muchedumbre actual, un gesto para partir nuestra fe y nuestra vida como signo del amor de Cristo por esta ciudad y por el mundo entero. Gracias. Fue un jueves de Corpus, donde sale el Santísimo por las calles y ahora, Luisito, antes en mi comunidad, cuando pasaba el Santísimo, las personas mayores se hincaban porque Jesús va pasando vivo. Ahora ya la gente nomás pasa y le hacen así, o sea, hacen su reverencia inclinando la cabeza. En días pasados, por lo de la pandemia, el sacerdote se llama Jacob Mandujano, el padre Carlos Jacob Mandujano, y él saca al Santísimo los domingos por toda la colonia.
y había mucha gente ahí afuera de la parroquia. Yo iba pasando en ese momento y oí las campanitas y oí que la gente venía cantando y dije el Santísimo y me quedé ahí. Y yo veía a la gente así, todo así muy displicente, muy ignorando lo que estaba pasando. Y en ese momento, Luisito, yo hice un gesto de ponerme de rodillas en la banqueta y postrarme hasta abajo, con mis manos así, mis palmas de mis manos y mi cabeza en el suelo. Cuando pasó el Santísimo, Luisito, ya cuando pasó la peregrinación, que eran poquitas personas, y ya pasó, yo lo estaba viendo, estaba oyendo, me levanté y, oh sorpresa, Luisito, que muchas de las personas que estaban ahí indiferentes también estaban hincados por un gesto que me vieron hacer. Pero yo lo hice porque yo sé quién estaba pasando, ¿sale? Pero te fijas qué importante es hacer un gesto, una reverencia, un aventarle un beso al Señor. A mi nieto Luisito, mis nietos, uno tiene 3 años y otro tiene 2 años. Y cada que pasamos por un templo, Luisito, yo me paro, me santiguo y le avento un beso al Señor. Pues, ¿qué crees que hacen mis nietos? Ismael y André, exactamente igual. Apu, a veces yo vengo distraído, a mí me dicen Apu, en lugar de abuelo me dicen Apu. Apu, ¡mua! A la Virgen me dice Ismael, mi Ismael no sabe hablar, tiene 2 años, apenas está empezando a decir unas palabritas. André no, André que tiene 3 años me dice, Apu, la Virgen, el Señor. Ay, y ya nos metemos, nos hincamos en el templo, nos postramos así ante Jesús sacramentado, yo me subo con mis nietos al altar y ya lo hago que toque la custodia. Y yo también voy y toco la custodia, hago mi referencia y todas las personas nomás se nos quedan viendo. Pero como los sacerdotes me conocen y saben que lo que hago es que estoy dando una catequesis, una enseñanza, no nomás para mis nietos, sino para el pueblo, para que veamos que este Jesús maravilloso que se nos da en la Eucaristía es lo más cercano para nosotros, Luisito. Hagan esto en memoria mía. ¿Alguna pregunta, Luisito, de esto hagan en memoria mía, Luis José? No. Muy bien. Mira, Luisito, en tu librito, en la página 28, por favor, vamos a terminar rezando eso que tiene ahí, ¿sale? ¿Yo comienzo? Sí, o sea, tú y tu papá, nosotros te seguimos así y tú lo dices en voz alta, tú y tu papá, y yo lo sigo acá con lo último. Hablamos. Al encontrarnos aquí reunidos, recordaremos a algún ser querido que ya no esté con nosotros y traigámoslo a nuestra memoria. ¿Qué enseñanzas nos dejó? ¿Cuáles eran sus palabras o sus consejos que jamás olvidaremos? Después de comentarlo, preguntémonos cómo nos sentimos al recordar estos bellos momentos. Precisamente fue lo que hice hace rato, ¿verdad? Tú, Luis José. Uh-huh. Digo, tú, sí es Luis José. Sí, los dos somos Luis José, así que no pasa nada. Ok, mira, de tu bisabuelita, que te dio la bendición, eso era lo que vimos en el tema, está recordando eso. ¿Para qué? Para recordar los gestos del Señor. Una cosa que me enseñaron Luisitos, es esto, que nosotros debemos de vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? ¿Para quién le haría Jesús? Por eso dice, hagan esto en memoria mía, para que cada momento de nuestras vidas recordemos las enseñanzas del Señor Jesús. Y si alguien te dice una limosnita por el amor de Dios, ¿qué haría Jesús? Pues ayudarlo. Si alguien te ofende, ¿qué haría Jesús? Perdonarlo. Si alguien comete un error, ¿qué haría Jesús? No juzgarlo. Igual que Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Vamos al punto número 3, Luisito, Luis José.
Mayor, Ok. ¿nos ayudas con la oración, por favor? Claro que sí, claro que sí. Queremos, Señor Jesús, como familia ser amigos tuyos. Ayúdanos a redescubrir constantemente que en la celebración de la Eucaristía tú mismo te haces real y verdaderamente presente, y que nosotros, al participar en ella, lo hacemos en memoria tuya, pues tú así lo pediste. Gracias por estar siempre con nosotros. Amén. Amén. Y mira, Luisito, en tus recortables, ahí tienes viene la pregunta y viene la respuesta. Aquí está. Si te falta algo, me dices para mandarte la foto como yo la acomodé. ¿Te parece bien? Pero está muy sencillo. Déjate digo qué página es. Está al final donde dice los recortables. Es el tema número 2, ¿verdad? Espérame. Este ya lo hicimos, los sacramentos, la presencia. Es recortables, unidad 2, tema 2. En el rito de la consagración del pan y el vino, la asamblea dice, es decir, los fieles laicos que también forman parte de la iglesia. Ahí está la familia, esa va en esa parte, la pregunta y la respuesta, Luisito. Y ya así tú con los dibujos, por favor lo armas, ¿te parece bien? Vente, siéntate aquí. Bueno. Dile sola. Vaya. Mande, hijo. Ya se chivió. Ya se chivió el nieto, Luis José. Bueno. Muchas gracias, les agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, para el próximo jueves. Así es. Un abrazo para ustedes y Igualmente. a Carolina y a tu hija, por favor. Muchas gracias, igualmente. Que pasen buenas tardes. Igualmente, bueno. Hasta luego. Ahí está Lapu, hablándole a Lapu, mira. Qué hijo, hasta luego. Que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias.